Les envío un saludo nuevamente confiando en que les haya sido muy útil el repaso sobre redacción y estilo que acaban de terminar. Identificarán ahora el tema específico de su investigación si es que aún no lo han hecho. Están listos los elementos para afinar la idea que tenemos sobre nuestra investigación a realizar y aterrizarlos en todo lo que necesitamos para construir el proyecto de investigación que veremos en la próxima clase. En esta clase veremos que la idea, después de la revisión de antecedentes, podremos plantearla como un problema o una pregunta de investigación, y de ella se derivarán el objetivo y las variables e hipótesis que ya se revisaron en clases anteriores. Lo grafico como un círculo porque todo tiene que estar ligado y referirse exactamente a lo mismo. Si en algún punto cambiamos de problema o pregunta, tendremos cuidado de reescribir lo necesario para que la pregunta, los objetivos, las variables y todo quede ligado. El tema elegido debe ser algo que no solo nos guste, sino que nos apasione y trabajemos en él sin sentir que es una carga. Intentaremos entonces redactar en una frase u oración el contenido del trabajo de manera clara y precisa. Por ejemplo, podemos tener una idea de trabajar con personas nocturnas, pero ¿qué de las personas nocturnas? ¿Las trabajadoras? ¿Los medios de transporte disponibles para ellas? ¿Las alteraciones del sueño? ¿La disponibilidad de servicios médicos? ¿Las consecuencias en su salud? ¿Sus salarios? ¿Las en situación de calle? ¿O qué? Ya que tenemos la idea de sobre qué queremos trabajar, la revisión bibliográfica de antecedentes nos permitirá saber todo lo que se ha hecho, cómo, dónde y cuándo, y principalmente qué es lo que no se ha hecho sobre el tema. Nada nos impide, además de hacer la revisión exhaustiva de literatura, el consultar especialistas, ya sea personalmente o por algún otro medio, para obtener información o incluso consejos sobre lo que queremos hacer. Les recomiendo revisar también los antecedentes en inglés, porque generalmente, y por muy novedosa que nos parezca nuestra idea, hay muchas posibilidades de que alguien ya haya trabajado en ella. Los trabajos publicados en sus referencias y los trabajos de revisión nos pueden dar una ayuda para visualizar enfoques y disciplinas y conclusiones sobre el tema. Los métodos de muestreo y análisis también pueden ser inspirados en lo hecho por otros autores. Podemos entonces concluir que en la elección del tema preciso a investigar, tomamos en cuenta por un lado a los factores de orden subjetivo, lo que implica nuestro interés, el tiempo del que disponemos, nuestras capacidades y recursos de los que disponemos para realizarlo, y por otro lado los factores de orden objetivo, es decir, si nos permite hacer un diseño interesante y útil. Entonces delimitamos el tema y nos enfocamos en lo que es de nuestro interés y posibilidad. Podemos suponer que decidimos realizar un trabajo sobre las personas nocturnas en situación de calle en la ciudad de Chetumal y nos interesa saber de qué edades son, si hay diferencias entre la población diurna y la nocturna, si hay diferencias en la causa de su situación y cuáles son sus necesidades más urgentes. Y tal vez me interesa también hacer recomendaciones a las autoridades. Planteamos entonces el problema de estudio de la manera más escueta pero clara y precisa que podamos. Generalmente debemos delimitarlo en el tiempo y el espacio. Analizar cada palabra que escribimos y respondiendo a la pregunta ¿qué es lo que no se sabe y quiero averiguar?
Eso nos puede facilitar la tarea. En este ejemplo respondí a esa pregunta. Diferenciar a las poblaciones nocturna y diurna de personas en situación de calle observadas en el centro de la ciudad de Chetumal en diciembre de 2020. Es importante que la pregunta de investigación sea muy específica y exprese ya relaciones entre variables. Eso les puede dar una pauta para redactar la pregunta derivada directamente del problema y de la que fácilmente se desprenderán las variables y las hipótesis. La pregunta del ejemplo podría redactarse como: ¿existirán diferencias de edades, causas de su situación y necesidades urgentes entre las poblaciones nocturna y diurna de personas en situación de calle detectadas en el centro de la ciudad de Chetumal en diciembre de 2020? Ya que tengo todo esto, puedo redactar el marco teórico de mi trabajo. Puede tratarse más o menos como lo mismo que los antecedentes, pero de acuerdo a como lo estamos viendo en esta sección, la revisión de antecedentes nos servirá para aterrizar lo que específicamente queremos hacer. Ahora, y con fines de ir acotando nuestro trabajo, desecharemos lo que ya no nos es útil para resolver nuestro problema y nos quedaremos con lo que sí en nuestro marco teórico. En este marco teórico definiremos todos los conceptos usados, los métodos particulares, las teorías necesarias, etc. Todo lo que sea útil para que quien lea nuestro trabajo entienda claramente lo que queremos realizar. Su función es dejar saber al lector todo lo que necesita saber para entender lo que queremos hacer y cómo. Tenemos entonces también que asegurarnos de que los términos básicos que estamos utilizando queden explicados. Una guía para hacerlo es asegurarnos de que los sustantivos y algunas otras palabras que usamos en nuestra definición del problema y pregunta queden explicados en el marco teórico o antecedentes. Ya establecí cómo agruparé las edades, a qué llamaré horario nocturno y a cuál diurno. Ya definí cómo indagaré en las causas de su situación y cómo manejaré esos datos. Piensen en su proyecto. En su trabajo también tiene que haber una justificación de por qué van a hacer lo que quieren hacer. Algunas preguntas que se pueden hacer para redactar su justificación son: ¿por qué su trabajo es importante o necesario? ¿Cuál será el aporte al conocimiento? ¿Qué se resolverá? ¿Qué utilidad tendrá? Continuando con el proceso de ir afinando su idea de investigación y con el fin de plantear sus objetivos, pueden redactar lo que se llaman oraciones tópicas, que plantean en forma muy breve cuál es la intención científica del investigador. Se redactan comenzando con la frase: el propósito de esta investigación es. Siguiendo el ejemplo de las personas en situación de calle en la ciudad de Chetumal, el propósito de esta investigación es identificar a la población diurna y a la nocturna, describir su pirámide poblacional, detectar las causas por las que las personas están en situación de calle, describir las necesidades expresadas por las personas, recomendar un plan de ayuda para las personas. Y llegamos al planteamiento de su objetivo general, es decir, el fin o el propósito con el que van a realizar todo su proyecto. Debe ser claro, preciso y no permitir
interpretaciones variadas. Tomemos en cuenta que cuando llegamos a ellos, ya explicamos en el trabajo claramente todos los términos necesarios para que se entienda lo que vamos a hacer. En nuestro ejemplo, podíamos plantear el objetivo como diferenciar la pirámide poblacional, causas originarias y necesidades de las poblaciones diurnas o nocturnas de personas en situación de calle en el centro de la ciudad de Chetumal en diciembre de 2020. Hay verbos que no es recomendable que se usen. Estos son, por ejemplo, conocer, ejecutar, estudiar, hacer, realizar, reducir, obtener, disminuir, entender, explicar, inferir, investigar, promover y cualquiera que no diga exactamente lo que queremos hacer. Recuerden no usar dos verbos juntos, ni aquí ni en ninguna otra parte del trabajo. Por ejemplo, en este trabajo se pretende estimar tal y cual cosa. Puede decirse solo como en este trabajo se estimará tal y cual cosa. Y recuerden evitar aquí y en todo el trabajo también los términos valorativos, algunos, pocos, etc. Ya vieron hipótesis y variables. Solo les recuerdo que las variables resultan de traducir los conceptos como pirámide poblacional, causas o necesidades a indicadores medibles o categorizables que después podamos analizar. Estoy hablando, claro, del ejemplo que hemos estado usando. Y volviendo a este ejemplo, el concepto pirámide poblacional lo mediremos con intervalos de edad. Y tenemos que definir nuestros intervalos de edad. Por ejemplo, podrían ser de 0 a 2 años, de 3 a 12, de 13 a 18, lo que necesitemos. Y también podemos asumir un margen de incertidumbre. ¿A qué nivel de incertidumbre o alfa diré que son distintos o no? Ya vieron también cómo se construyen las hipótesis, así que aquí les pongo un ejemplo según lo que estamos viendo. La hipótesis en este caso podría ser entonces: las poblaciones diurna y nocturna de personas en situación de calle en la ciudad de Chetumal son diferentes en cuanto a las personas, necesidades, estructuras de edad y causas de su situación. Otra cuestión en las que quiero que sean cuidadosos y revisen de su trabajo es lo que se llama validez del diseño. Hay varios tipos de validez que se deben considerar y con los que debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, la validez interna. Esta validez interna se llama a asegurarme de que lo que haga o mida va a responder a la pregunta que estoy haciendo. ¿Hay correspondencia entre lo que estoy midiendo y lo que quiero saber? Validez externa de un proyecto es qué tan generalizables van a ser los resultados que obtenga después de realizar mi investigación. O sea, ¿va a ser aplicable a otras ciudades o solamente es aplicable para Chetumal? En la validez de constructo verifico que lo que mido corresponde al concepto que estoy midiendo. Por ejemplo, si quiero medir inteligencia, ¿qué variable debo medir? Hay que tener cuidado con eso.
La validez estadística se refiere a qué tan significativos estadísticamente hablando son mis resultados. Y debemos preguntarnos, por ejemplo, ¿es suficientemente representativa mi muestra? Espero que con esto puedan avanzar en sus proyectos. Lo que sigue es el diseño de la investigación, estructurar un proyecto escrito, y eso es el tema 7 que veremos más adelante. Gracias por su atención.